no solamente el 20%, sino lo que querían los bancos era que Odebrecht bajara del 50 y tanto, 55 le hubiera quedado, digamos, el 75 menos 20, 55. Y entonces se consiguió que Enagás aceptara que si no aparecía, si no se firmaba un acuerdo con un SEMPRA o uno de estos, Enagás compraba 6%, de forma de que entre Enagás y Graña Montero hubiera 51, y con eso los bancos estaban tranquilos. Pero después aparecieron las declaraciones ya de Barata en detalle, porque lo primero fue que lo de Estados Unidos. Primero entró Marcelo Odebrecht a la cárcel, pero no se sabía qué pasaba. Recién se supo en diciembre cuando entró Marcelo Odebrecht a la cárcel, y ahí fue que, claro, los bancos dijeron, o sale 100% o no hay arreglo, ¿no? Y ya ahí se hizo todo este proceso. Congresista Aramay. Gracias, presidenta. Yo tengo otro diario acá. Este corresponde al 19. Permítame usted. Al 19 de junio del año 2015 es otra vez el diario La República. La Televisión Nacional y diarios de circulación nacional como La República parece que Marcelo Odebrecht fue encarcelado en Brasil por corrupción en el mayor operativo contra la corrupción política, con 12 arrestos en 4 estados. Se dice que hay 500.000 millones involucrados en este tema, ¿no? El 29 de septiembre del 2015 aparece una nota de la propia Graña y Montero señalando que han acordado participar en el gasoducto surperuano. Tengo acá la nota de Graña y Montero. En esta fecha usted estaba a cargo del directorio, por su intermedio, presidenta. Le alcanzo al señor Graña la nota, si me hiciera el favor de poder leer la parte resaltada que le corresponde a vuestra empresa, presidente. Señor Graña. Luego de firmar un memorándum de entendimiento con Odebrecht, Latin Invest, el grupo Graña y Montero acordó tomar una participación de 20% del capital social de la concesionaria del gasoducto peruano del sur. Este acuerdo representa para el grupo una inversión aproximada de 215 millones que reflejan la clara muestra de confianza en el futuro del país. Muchas gracias, señor Graña. Quiero repetir la fecha de esta nota informativa. Le corresponde al viernes 2 de octubre del año 2015. Había pasado un mes y medio del escándalo de Odebrecht que había involucrado, repito, el mayor operativo contra la corrupción política. ¿Cree usted que una empresa que tenía la solvencia que ha mantenido y ha dicho usted tener en el país, con los proyectos que comentaba hace unos instantes, podía ignorar la trascendencia de este acto de corrupción? ¿Cómo justifica usted esta nota informativa a través de la presidencia, ingeniero Graña? Señor Graña. Bueno, como ya lo he explicado antes, nosotros fuimos llamados para salvar el proyecto precisamente porque Odebrecht estaba en problemas. No es que la idea no era asociarse con Odebrecht y quedarse con Odebrecht, sino que Odebrecht iba a salir. Obviamente en un comunicado de eso nosotros no podíamos asegurar que Odebrecht iba a salir, ni podíamos mencionarlo, porque era una negociación privada en ese momento con el otro inversionista que estaba trabajándose. Congresista Aramay. Para entender mejor al ingeniero Graña, presidenta, ¿entendieron ustedes en algún momento que Odebrecht iba a salir del proyecto? ¿Hubo un acuerdo, un compromiso? ¿Alguien les ofreció que esto iba a ocurrir? ¿Este fue un elemento sustantivo en la decisión que se tomó en ese momento de cara al escándalo? ¿Quién y en qué circunstancias a través suyo, presidente? Señor Graña. Por su intermedio, señora presidenta. Sí, como lo dije anteriormente, cuando nosotros entramos a esa participación, estaba claro de que iba a haber otro inversionista, pero inclusive está previsto en el acuerdo que si no entraba otro inversionista, Enagás compraba 6% más, de forma que entre Enagás y Graña y Montero tomáramos el control. Estaba considerado.
Según una nota de un medio muy afín a usted, El Comercio, el 29 de septiembre de 2015 se dice que las acciones de la constructora Graña y Montero subieron hasta el 9.24% de la Bolsa de Valores de Lima tras concretarse su ingreso al consorcio Gasoducto Surperuano. ¿Esto fue así? Señor Graña. Gracias, señora presidenta. Las cifras no las recuerdo, debe ser exactas, pero eso es precisamente una prueba de que no solo nosotros, sino todo el mercado, la bolsa y el mercado y el país estaba de acuerdo en que el proyecto Gasoducto Surperuano era un gran proyecto. Congresista Aramay. Gracias, presidenta. Acá no está en cuestión la trascendencia del proyecto. Es un proyecto, sin lugar a dudas, importante, que daba una prospección de desarrollo para los pueblos del sur. Lo que estamos debatiendo hoy, ingeniero, a través suyo, señora presidenta, es si era ético para Graña, de cara a los escándalos, asociarse con ellos, y no lo hicieron ustedes, dice en algún momento, para salvar a Odebrecht. No sé qué tipo de salvataje podrían hacer. Ustedes, según datos que he leído aquí, obtienen una rentabilidad alta. He señalado que subieron en la bolsa hasta 9.24%. La pregunta es, yo le pido por favor, en el tema ético y deontológico respecto a esta asociación después de cara al escándalo de Odebrecht ya conocido. Señor Graña. Señora presidenta, nosotros, como digo, las acciones subieron es porque nadie consideraba que era malo el tema, nadie lo sabía, el escándalo no se había desatado completamente. Y nosotros nunca entramos para salvar a Odebrecht, lo que he dicho antes es para salvar el proyecto, porque considerábamos que era un proyecto importante para el país, como he dicho, especialmente para el sur. Congresista Aramay. Presidenta, yo quisiera que el ingeniero José Graña especifique quién y en qué momento le comenta que Odebrecht iba a salir del proyecto. Es algo que no ha comentado a detalle. Por su intermedio, señora presidenta, sí lo dije antes. El primer comentario vino entiendo que de Nagas, y después con los bancos. Presidenta. Congresista Aramay. Si yo quisiera pasar a otra publicación. Sí, adelante. Congresista Gino Costa. Sí, gracias, presidenta. Yo tengo una pregunta sobre eso antes de dejar este tema. Digamos, el entendido con Enagás de que en caso de que no pudiera encontrarse a un socio mayor que sustituyera a Odebrecht, Enagás compraría el 6%. Esa parte de lo acordado o lo entendido cuando a ustedes los involucran, ¿por qué no se materializa? O sea, ¿qué pasa? No hay espacio, no hay tiempo para eso. Apostaron hasta el último momento a encontrar a un sustituto y eso se cayó cuando ya se vencían los plazos para el cierre financiero. ¿Qué cosa explica que esa parte, digamos, del entendido no se materializara? Señor Graña. Gracias, presidenta. Lo que sucedió fue que eso era en el caso en que los bancos aceptaban que Odebrecht se quedara con 49. Cuando después vino la delación de Nueva York, que fue después, ahí los bancos decidieron que ya no podía quedarse con 49, que tenía que ser 55, y Enagás obviamente no podía comprar 55. Congresista Aramay. Gracias, presidenta.
El viernes 24 de febrero del año 2017, el señor Jorge Barata aseguró que la empresa Graña y Montero conocía del acuerdo para pagar coimas millonarias, y el 27 de febrero del año 2017 se emite una nota periodística denominada Cambios Organizacionales del grupo Graña y Montero, del mismo grupo, en el cual dan a conocer a la ciudadanía, entre otros puntos, lo siguiente. Leo literalmente. Lima, 27 de febrero del año 2017. En el contexto de la terminación del contrato del gasoducto surperuano, las falsas imputaciones realizadas por el ex representante de Odebrecht en el Perú y la caída de la acción José Graña Miro Quesada, presidente del directorio, Mario Alvarado Fluker, gerente general corporativo, y Hernando Graña Acuña, miembro del directorio, presentaron sus renuncias a los cargos que ejercían, las cuales fueron aceptadas por el directorio. Le pregunto a través suyo, señora presidenta, al ingeniero José Graña. Debemos entender de que el directorio, con esta nota del grupo Graña y Montero, presume que los directivos renunciantes sí conocían sobre los actos corruptos de Odebrecht. A la expectativa. Señor Graña. Gracias, señora presidenta. Es una presunción que no comparto, No, pero después usted ha dicho, presumo que... No entendí. Perdón, ¿puede repetir? Voy a formular nuevamente la pregunta. Debemos entender, es una pregunta, debemos entender que el directorio, con esta nota del grupo Graña Montero, presume que los directivos renunciantes sí conocían sobre los actos corruptos de Odebrecht. Es la pregunta, si puede contestar. Señor Graña. Es una pregunta de un periodista. Sí. Por eso está mal, por eso digo, es una presunción que no comparto, ¿no? ¿Por qué renuncian entonces a través suyo, señora presidenta? Señor Graña. Nosotros hemos renunciado principalmente por el caso del gasoducto. El caso inclusive nosotros... las fechas más o menos son que el 24 de enero de este año, del 2017, fue que se anunció que el gobierno había decidido no prorrogar la fecha y por lo tanto dar por terminado el contrato. Ante eso, nosotros fue cuando decidimos presentar una renuncia, aceptando la responsabilidad de haber entrado a ese contrato, como expliqué, 1 año y pico antes, asumiendo que antes de ese plazo se iba a poder resolver el tema de la entrada del nuevo socio. Pero consideramos para nosotros un error no haber visto la posibilidad de que eso pudiera durar tanto tiempo. Inclusive, en ese momento se convocó a una junta de accionistas. No sé si ustedes saben, como Graña y Montero está en la bolsa, la junta de accionistas se tiene que convocar con 25 días de anticipación. Y después de eso recién vinieron las declaraciones de Jorge Barata. O sea, no es que esas declaraciones no fueron la razón de la renuncia, sino más bien el problema del gasoducto. Congresista Aramay. ¿Recuerda usted la fecha de esta sesión de directorio a través suyo, presidente? Sí, en enero de este año. Correcto. Tengo yo, señora presidenta, una nota de Graña y Montero que dice cambios organizacionales en el grupo Graña y Montero. Leo literalmente el primer párrafo. Lima, 27 de febrero del año 2017. En el contexto de la terminación del contrato del gasoducto surperuano, las falsas imputaciones realizadas por ex representantes de Odebrecht en el Perú y la caída de la acción de José Graña Miro Quesada, presidente del directorio, Mario Alvarado Fluker, gerente general corporativo, y Hernando Graña Acuña, miembro del directorio, presentaron sus renuncias a los cargos que ejercían, las cuales fueron aceptadas por el directorio. Ingeniero José Graña, ¿sale usted por Odebrecht, sí o no? Señor Graña.
Perdón, señora presidenta. Nosotros salimos porque consideramos que habíamos tomado una mala decisión empresarial en el caso del gasoducto, en que estaba Odebrecht involucrado. Pero, y con respecto a las actas de directorio, lo que me referí, que puede haber, son 2 directorios, creo. El directorio de febrero es en el que se hacen los cambios, pero ya en el directorio de enero se convoca a la Junta, digamos. Porque se necesitaba se convoca con 25 días de anticipación. No recuerdo exactamente. O sea, no es un error de fechas, es una imprecisión. No, lo que pasa es que son 2 directorios. Es difícil, la verdad que no recuerdo exactamente las fechas. Señor Graña. Gracias. Estaba confirmando las fechas. Efectivamente, son 2 directorios. Hubo un directorio, no recuerdo las fechas exactas, hubo un directorio en enero, que lo hicimos para informar el problema del gasoducto y la decisión nuestra de renunciar, pero como las juntas se convocan con 25 de anticipación, la junta se convocó por decir algo, el 28 de febrero, pero no se puede dejar una empresa en el aire esos días. Entonces la renuncia formal fue presentada en el directorio el 27 de febrero, que es lo que se hizo público, digamos, ¿no? Congresista Aramayo. ¿Cómo se acostumbran a hacer estas notas informativas? ¿Inmediatamente después de cerrada la sesión de directorio? ¿Ha transcurrido cuánto tiempo respecto a estas decisiones? Señor Graña. La nota se presenta inmediatamente después, ¿sí? Por otro lado, señora Presidenta, en la entrevista publicada por el diario La República el 2 de marzo del año 2017 al señor José Larrabur, gerente de la División de Inversiones de Prima FP y representante de la administradora de pensiones en la Junta de Accionistas de Graña y Montero, se le hizo la siguiente pregunta. En la reunión de accionistas de Graña y Montero se trató este tema, recibieron las explicaciones de las denuncias de corrupción y su relación comercial con Odebrecht, quedaron conformes. Sobre esta pregunta que le formulan, el señor Larrabur dio como respuesta lo siguiente. Fue una junta básicamente informativa, en donde la empresa se reafirmó en su comunicado en el que sostiene que no conocía los actos de corrupción en los que estaba involucrado Odebrecht. Yo creo que la renuncia de los 3 principales directores le quitó bastante tensión a la reunión. Esa decisión fue vista de manera positiva por los mercados. Creo que se ha logrado separar el tema de corrupción de los principales directivos del resto de la compañía. Esto significa, le pregunto al ingeniero Graña, que ustedes eran un elemento que constituían la corrupción en José Graña de cara a las declaraciones del señor Larrabur. Señor Graña. No dice eso el señor Larrabur. No puedo aceptar que nosotros significáramos la corrupción. Y como ya lo expliqué antes, la razón principal de la renuncia fue el tema del gasoducto, que además, obviamente, después, cuando salió el tema de las declaraciones de Odebrecht, también se tuvo que tratar en la Junta, ¿no? Fueron todos los temas que se trataron en esa Junta, que para eso se hizo. Congresista Aramayo. De la respuesta del señor Larrabur, leo literalmente, nuevamente, dice, esta decisión fue vista de manera positiva por los mercados. Pregunto, ¿esto significa que ustedes no lograron convencer a su propia empresa, al directorio, a la opinión pública y a los mercados que han deslindado por completo con los graves actos de corrupción con el que se vincula?
más aún cuando no tienen presentada una denuncia formulada a través suyo, señora presidenta, el ingeniero Graña. Señor Graña. He ratificado la razón de la renuncia, pero si son opiniones de un señor Larrabiur, o la verdad que no tengo claro cuáles son lo que dice el señor Larrabiur, cuáles son las preguntas. Precise, congresista Aramayo. En esta entrevista que le formulan al señor Larrabiur, él da las razones de la denuncia, de la renuncia del directorio. Y dice que esta renuncia de los 3 principales directores le ha quitado tensión a la reunión. Entiendo que es la reunión del directorio de la cual usted no recuerda con precisión las fechas, pero sí los meses, y que nos ha dicho que ha habido 2 reuniones de directorio. Esta decisión, dice el señor Larrabiur, fue vista de manera positiva por los mercados. Creo que se ha logrado separar el tema de la corrupción de los principales directivos del resto de la compañía. No estoy dando una apreciación personal, estoy leyendo la respuesta del señor Larrabiur. De esta afirmación que hace, que ustedes, como miembros, a través suyo, señora presidenta, estoy haciendo, permítame continuar, por favor. De esa decisión de la renuncia y que le da tranquilidad, quita la tensión a la reunión, que es vista de manera positiva, ustedes le formulo la pregunta: ¿constituían un riesgo para la empresa? ¿No lograron cuál era la situación del mercado respecto a la constitución del directorio de Graña y Montero en aquella fecha? A través suyo, presidente. Señor Graña. Por su intermedio, señora presidenta. Se están leyendo opiniones de una tercera persona. No es, inclusive por una parte la ve positiva, pero ante la pregunta nosotros no considerábamos que nosotros éramos un tema de peligro, pero sí creíamos ante nuestros accionistas que si habíamos cometido un error empresarial que le había significado un daño a la empresa, y en ese momento era nuestro deber renunciar y dejar el paso a un nuevo equipo que sería nombrado en la próxima junta. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Al ingeniero José Graña. Cuando hablamos de mercado son cosas que se pueden contrastar de manera objetiva, si se ve o se percibe una decisión positiva o negativamente. ¿Cuál era la situación de la empresa antes de la renuncia de los directivos de Odebrecht y cuál fue después? ¿Cómo se puede valorar positivamente de que usted haya salido del directorio de Graña y Montero? ¿Qué de positivo y por qué tendría que hacer esta aseveración el señor Larrabiur? Si usted me puede ilustrar. Señor Graña. Por su intermedio, señora presidenta, no sé por qué le ha hecho esa aseveración, y la verdad es que es difícil opinar sobre opiniones de terceros. No creo que me toca opinar si mi salida era positiva o no era positiva. Es un tema personal que creo que los demás deberán evaluar. Congresista Aramayo. Hacer la siguiente precisión para que quede en acta que el señor José Larrabiur es representante de la administradora de pensiones y junta de accionistas de Graña y Montero. No es una tercera persona ajena en este tema. Pregunta al ingeniero José Graña: ¿cuál es su relación con el señor José Larrabiur? ¿Amistad, enemistad? ¿Por qué tendría él que hacer este tipo de declaraciones donde parece querer calificar su presencia en el directorio de Graña y Montero como poco favorable para la empresa, ingeniero Graña? Señor Graña. Lo conozco de nombre, no personalmente, pero desconozco cuáles son sus motivos para hacer esas declaraciones. No puedo opinar sobre eso. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Si los directivos de Graña y Montero no sabían sobre las coimas que entregaban a la empresa brasileña,
Si los directivos de Graña y Montero no sabían sobre las coimas que entregaban a la empresa brasileña Odebrecht y Jorge Barata sostiene lo contrario, ¿qué acciones han tomado al respecto de las imputaciones que ha hecho Barata y que según usted afirma son falsas? ¿Acaso estas imputaciones, además de tener una trascendencia empresarial, no lo perjudican a título personal? Y tenemos declaraciones como la del señor Larrabior, entre otros, a través suyo, señora Presidenta. Señor Graña. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es desmentir esa declaración, explicarla ante los medios y en esta comisión por segunda vez, que creemos que es lo que nos toca. Muchas gracias. Congresista. Presidenta, ¿qué opinión, a través suyo, le merece las expresiones del señor Mario Alvarado Fluker ante esta comisión el pasado 2 de febrero del año 2017, de que los 3 últimos gobiernos comprometidos diseñaban las bases para favorecer a Odebrecht y que ganaban licitaciones y que ganaban coimas? ¿Cómo se explica que en dicha declaración el señor Mario Alvarado Fluker ha indicado textualmente que era un mecanismo por el cual lograban modificar las bases, afectaban a los comités de proyectos de decisión? Han hecho, dice, aprobar leyes a mucha gente, cuando el señor Mario Alvarado dice que afectaban a los comités de proyectos de decisión, se refiere a comités especiales de proyectos de selección, como por ejemplo el Tren de Lima o los tramos 1 y 2. Cuando el señor Mario Alvarado afirma que han hecho aprobar leyes, se refiere a darle un marco legal habilitante a los proyectos como el Tren de Lima y la Interoceánica, a través suyo, señora Presidenta. Señor Graña. Gracias, señora Presidenta. Entiendo que posteriormente viene el señor Mario Alvarado. Yo creo que lo pertinente sería hacerle la pregunta a él mismo. Gracias. ¿Conoce usted, a través suyo, señora Presidenta, de que se dieron decretos de urgencia en el marco de esos proyectos? Señor Graña. Conozco de los decretos de urgencia que se han dado a conocer por medios por medios periodísticos, pero no conozco más. Además, estamos hablando de hace mucho tiempo. Generalmente para los proyectos se sacaban decretos de urgencia para poderlos sacar adelante. Congresista Aramayo. ¿Conocía usted el contexto de la dación de estos decretos de urgencia a través suyo, señora Presidenta? No conocía el contexto. Voy a leer un par de declaraciones que hace el señor Mario Alvarado Fluker ante esta comisión el pasado jueves 2 de febrero. A la pregunta que hace la congresista Karina Beteta: es de público conocimiento que los directivos de Odebrecht o los representantes siempre visitaban Palacio, ya sea para la suscripción de firma de convenios o también puedan ir a conversar de cómo pueden verse favorecidos en las licitaciones que han llevado a cabo. ¿En qué reuniones participaron algunos directivos de su representada en Palacio de Gobierno durante los gobiernos de Alejandro Toledo, el señor Alan García, el señor Ollantumala, y cuál de esos escenarios participaban sus directivos? A esta pregunta formulada por la congresista Beteta responde el señor Mario Alvarado Fluker de la siguiente forma: en ninguna reunión es que hayan puesto de acuerdo para cambiar las bases, para mejorar las condiciones, han participado ninguno de los directivos de Graña y Montero. Las reuniones que había, cuando habían, eran sociales o eran de inauguración o era un nuevo ministro, o en algunos casos como van los avances de algunos proyectos. Como un ejemplo de algunas de esas reuniones formales, yo acabo de estar en CADE, un evento, y fui panelista, etcétera, etcétera. ¿Coincide usted en esta respuesta? ¿Usted ha ido o no a Palacio de Gobierno con el objetivo de ver se emanen normas que puedan facilitar en un escenario competitivo respecto a proyectos de inversión pública para el Estado peruano? A través suyo, señora Presidenta. Señor Graña. Gracias, a través suyo, señora Presidenta. No, yo nunca he participado en reuniones en Palacio de Gobierno para tratar de modificar bases o algún proyecto.
Congresista Aramayo, no sé si va a insistir en esta pregunta. ¿Sí? Sí, termine, congresista Aramayo. ¿Cuál era el motivo de sus visitas a Palacio? Si puede usted informarnos, ingeniero Graña.